Hechos 16, 19, ya después vamos a entregar a Enoc. Enoc, no tenés nombre. Enoc Roberto Homber. Vamos a entregar a Enoc. Ya dije que el que le ponga Roberto al niño, se va a la camioneta con llave y todo. Lo que voy a hablar hoy está sujeto a que se pueda pesar. ¿Qué es pesar? Pesar no es criticar ni cuestionar. Pesar es ver si eso es así. La palabra dice que los judíos, los cretenses, eran personas más piadosas, porque cada vez que Pablo predicaba, ellos revisaban en la palabra que lo que Pablo decía era así. Ellos buscaban que sea así como Pablo decía. Todo lo que yo le voy a decir, usted lo puede buscar en la palabra, lo puede volver a ver en video, o lo podemos conversar por privado de Facebook y puedo despejar todas sus dudas, pero tengo la seguridad de que lo que le voy a decir Dios me lo ha dicho. Esta mañana tuvimos algo tremendo, lo que sucedió, lo que pasó. Tuvimos como la congregación 40 minutos adorando al Señor, pasaron como 10, y la verdad que muchos han tenido una experiencia sobrenatural con el Señor. Dios quiera que eso suceda en esta tarde, amén, y que eso pase en este momento. Así que bien, Hechos 16, 19, cuando lo encuentre diga amén. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándole a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y les enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Acá vemos un hecho sobrenatural, el cual Dios manifiesta una respuesta por medio de una actitud. Y lo que quiero hablarle hoy es sobre la adoración, pero sobre un tipo de adoración. Y yo quiero que entendamos que la adoración es sin duda, es un recurso que Dios nos ha dado. Por ejemplo, si usted es un médico recibido, pero usted no tiene las herramientas para ejercer su profesión, es muy probable que usted se sienta limitado. Cuando Dios nos envió acá a la tierra, cuando Dios nos trajo a la tierra, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, a través de su Espíritu Santo, Él nos dio todas las herramientas para que nosotros podamos ejercer nuestro llamado y nuestro ministerio de una forma exitosa. Hablando de éxito, el éxito no es que tengas plata, tengas casa y todo te vaya bien. El éxito es salir del lugar donde Dios te marcó y llegar. Aunque en ese trayecto, entre la salida y la llegada, pasen muchas cosas. El éxito es llegar al punto en el cual Dios tuvo pensado que llegues. Entonces Dios nos dio herramientas y nos entregó herramientas. Y por desconocerlas
y por desconocerlas hizo, por ejemplo, de la adoración, algo a lo cual muchos directamente no participan. No participan, están esperando que termine de cantar para poder, aunque la adoración no tiene que ver con cantar acá en el culto, este es un fruto de adoración, que es peor. ¿Qué significa eso? Que lo que tú no haces aquí, diría el mexicano, tampoco lo haces en tu casa. Hay gente que dice, no, lloro en mi casa, pero acá me cuesta. Mentira. Lo que vos no haces acá, difícil lo hagas en tu casa, porque este es el fruto. Si yo tengo una vida de adoración, si yo tengo realmente una vida de adoración, yo escucho que de Dios se está hablando y yo levanto mis manos. Están hablando de quien yo estuve adorando todos los días. ¿Viste? Porque ahora con el tema la iglesia en mi casa, si estás en la iglesia en tu casa y si son ministrados correctamente como iglesia en tu casa, ¿qué problema hay? Aquí adorar, levantar nuestras manos. Pero bueno, todas esas falacias nos enseñó lamentablemente, son las que nos hacen de que teniendo todo para vencer, nosotros no podamos ser ese tipo de vencedores. Habiéndonos recibidos de médico, no tengamos el estetoscopio, algo para medir la fiebre o algo para realizar los estudios y los análisis correspondientes. Eso ha hecho. La adoración es un recurso eterno que Dios ha puesto para que nosotros lo podamos usar. En el Antiguo Testamento el Señor libró muchas batallas con la adoración. La adoración fue el punto por el cual Dios le dio victoria a Israel. Y eso no significa de que la adoración haya perdido su poder o su enfoque, sino que actualmente hoy nosotros podemos también recibir y podemos también recibir victorias en nuestra vida. ¿Estamos aquí? Entonces, como dije recién, la adoración es un privilegio que Dios nos ha permitido experimentar. Como decía recién, no hablo de cantar, sino de entender la esencia de la misma. Pablo y Silas, dice la palabra, que cantaban a Dios. Y si la adoración es un recurso del cielo, un recurso para que nosotros lo podamos usar, la capacidad de entenderlos está ligada a cuánto nosotros conocemos de Él. Yo quiero llevarlo a esto. Pablo y Silas estaban azotados, lastimados porque el carcelero después le lava las heridas. Pero sin embargo, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, dice la palabra que ellos podían concentrarse y cantar a Dios. Y le voy a mostrar que ellos no estaban, como estaban aburridos en el cepo, no sabiendo qué hacer, estaban, bueno, ¿qué cantamos? Cantamos esto. No, ellos habían entendido algo que ahora se lo voy a explicar. ¿Cómo alguien que está pasando una situación, verdad? La mayoría de nosotros cuando nos pasa una situación, nos enojamos con Dios. Mucha gente se enoja con Dios, no quiero venir más, no quiero saber más nada. Pero Pablo y Silas habían entendido un principio que yo se lo quiero regalar esta tarde. Un principio, y escuche, porque vuelvo a repetir, ellos estaban azotados, sin embargo tenían la facultad de conectarse con Dios. ¿Por qué? Escuche, porque ellos sabían cómo generar un tipo de adoración que los libraba del momento que estaban pasando. Ellos sabían generar un tipo de adoración que los libraba del momento que estaba pasando. Escuche, podemos liberar batallas con la adoración, pero también podemos ser librados de los momentos de batalla. Podemos librar batallas, pero también podemos ser librados. Siempre me pregunté cómo hicieron los apóstoles, para recibir martirios, castigos, y sin embargo estar concentrados en Dios. Ven, hija, no se distraiga con los chicos, no se preocupe, ya le van a dar la teta, bueno. Entonces, siempre me pregunté, Benny Hinn dice algo en un libro, en el Espíritu Santo en Corintios, y él explica lo siguiente. Él le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué o cómo pudo resistir Esteban siendo apedreado? Dice la palabra que Esteban estaba apedreado, y sin embargo, que mientras lo estaban apedreando, dice la palabra que él vio la gloria de Dios y al Hijo de Dios. ¿Cómo pudo llegar a eso? Y él explica lo siguiente. Él dice que el Padre y el Hijo estaban en el cielo y el Espíritu Santo es quien anestesiaba sus dolores. Esto lo dice Benny Hinn en su libro, El Espíritu Santo en Corintios. Se llama el libro. Entonces, escuche, para entender esta parte,
Vuelvo a repetir, todo lo que digo está sujeto a que usted lo pueda dudar, no tengo problema. Pero frente a la evidencia no hay duda igual. Mire lo que dice Salmo, no lo busque, Salmo 119, 114. David es un profeta, no es un poeta que escribe poesías porque está aburrido. Es un profeta que entiende los diseños eternos. Y él escribe lo siguiente. Dice, Salmo 119, 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. La palabra escondedero es la palabra sitra. La palabra sitra significa un lugar en el cual soy escondido. Pero no hablando del plano natural, sino del plano espiritual. Escuche. Sitra significa cubierta, abrigo, protector, secreto y refugio. Cada vez que la Biblia menciona la palabra cubierta, abrigo, protector, secreto y refugio, es la palabra sitra. ¿Por qué no las encontramos? Quien traduce la palabra Casiodoro de Reina y Ciprano de Valera, ellos eran monjes católicos. Cuando ellos traducen la palabra, en el castellano que ellos manejaban, no entendían bien algunos conceptos, entonces trataban de poner una palabra que se asemeje o le parecía un poco fuerte, poner esa palabra y trataban de suavizarlo. Más de 1000 palabras fueron cambiadas por Casiodoro de Reina y por Ciprano de Valera. ¿Para qué? Para que el impacto de la palabra no sea fuerte. La palabra sitra es cambiada. De hecho, ellos son los que dividen por capítulos, por versículos, por textos. Ellos son los que dividen, los que ponen las divisiones. El otro día le decía, la Biblia dice que toda palabra es inspirada por Dios. Es verdad, pero la versión no. Por eso usted siempre tiene que tener muchas versiones para comparar qué es lo que se está diciendo. Porque si no, perdemos la riqueza de lo que se dice. Hoy les decía esta mañana y los bloqueé y después los desbloqueé. Les decía que el Antiguo Testamento está mal dividido. Porque el Antiguo Testamento no termina en Malaquías. ¿Dónde comienza el nuevo pacto? Cuando Cristo muere. ¿Dónde dijo Jesús? Esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué es el Nuevo Testamento? El nuevo pacto significa que Mateo, Marcos, Lucas y Juan pertenecen al Viejo Testamento. Por eso Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley. No la vine a abrogar. Me gusta que se pongan así. Porque inaugura el nuevo tiempo, la resurrección de Cristo. Si Cristo hubiese venido, no hubiese muerto, no hubiese resucitado, no hay gracia de por medio. ¿Sí o no? Yo estudié la palabra, hermano, en el seminario más prestigioso que tiene Latinoamérica. Y un día el Señor me habló y me dijo, volví a leer la Biblia. Y cada día entiendo por qué Dios me dijo que la vuelva a leer. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús caminó bajo la ley. Una vez que Él murió y resucitó, el nuevo pacto. Si Cristo no hubiese resucitado, usted no estaría aquí. Amén. ¿Vamos aquí? Pero no vamos a entrar en ese tema porque ya los veo. Ya los veo con esas cosas. ¿Dónde se inaugura el nuevo pacto? En que Cristo resucita. Ascendió a los cielos y lo llenó todo. Y dio por cabeza a la iglesia. ¿Cuándo fue eso? Cuando Él murió. Ahora, escuche. Este sitra lo vamos a encontrar aquí. Un texto que usamos toda la vida. Este texto lo usamos toda la vida y nos aferramos a este. Salmo 91. Se lo voy a leer como está en el original. El que habita al abrigo, ¿qué era sitra? Abrigo. El que habita al sitra del Altísimo, o sea, no es solamente el que se refugia en Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente.
Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, la peste destructora y todo eso. Caerán a tu lado 1000, 10.000, plaga no tocará tu morada. Entonces nosotros nos tomamos de ese texto y decimos, ese texto es para nosotros. Pero dice, el que habita en el Sitra, no cualquiera. Por eso nosotros decimos, ¿cómo puede ser, Señor, que me pasen tantas cosas? Hay un lugar donde habitar. Ahora, la palabra Sitra es un tipo de adoración que provoca, escuche, la palabra Sitra es un tipo de adoración que provoca que vos y yo seamos escondidos en Él, de manera que el enemigo no nos pueda ver. La palabra Sitra es un tipo de adoración que provoca que vos y yo seamos escondidos en Él, de manera que el enemigo no nos pueda ver. Saúl persiguió durante 13 años a David y dice la Biblia que durante 13 años lo buscó por toda cumbre, por todo peñasco, por todo lugar, pero más nunca lo pudo agarrar, más nunca lo pudo encontrar. Lo buscó 3.000 hombres en una oportunidad y lo buscaba y no lo pudo encontrar. Porque en los salmos de David más de 20 veces aparece la palabra Sitra. Como una dimensión en el espíritu en donde entraba David. Saúl buscaba a David en el plano natural, pero David conocía este lugar, entonces se metía en Dios de tal modo que no lo podía ver. Pastor, esto que está diciendo es una locura. Escuche, yo vengo de la Unión de las Asambleas de Dios, 33 años estuve ahí, nací en ese lugar, cuna de misioneros. De hecho, los únicos que íbamos a ser salvos éramos nosotros. Una vez me dijo un pastor, los únicos que vamos a ser salvos somos los de la Unión. ¿En serio? Sí, yo le decía, ¿vos de dónde sos? De la Bautista, al infierno. Nosotros vamos a ser salvos nomás. El que me vio nacer, la Unión genera este tipo de pastores medios locos. Yo nací ahí, me cargan los pastores, y usted todavía tiene la camiseta de la Unión. Y un poco sí, en mi casa, yo nací ahí. Una organización, la más prestigiosa del mundo, a quien yo respeto mucho. Bueno, tiene muchos misioneros, muchos. Entonces una vez va un misionero a nuestra congregación, y él nos cuenta lo siguiente. Él dice que un día él estaba en la ventana 1040. La ventana 1040 es un lugar en el cual predicar el evangelio es muy hostil. Te matan por predicar. Te matan, te deportan o te encarcelan. Y ellos estaban predicando en ese lugar. De hecho, los misioneros que van a ese lugar son puestos las iniciales de su nombre y de su apellido. Los que van a esa zona. Es la zona donde están los árabes, donde está toda esta gente. Que ahora se amplió la ventana 1040, creo que se amplió un poco más. Entonces, este misionero cuenta, y lo recordé cuando preparaba la palabra, que dice que un día ellos estaban predicando y se enteraron las autoridades de que ellos estaban predicando y entraron por asalto en su casa. Cuando ellos sienten que rompen y al grito de policía, sabían que iban a ser presos, ellos comenzaron a adorar. Dice en ese momento, nosotros comenzamos a adorar al Señor, comenzamos a levantar nuestras manos y a adorar. Si nos encarcelaban íbamos presos por causa de Cristo. Y empezaron a adorar y empezaron a adorar. Y entró la policía y empezó a revolver toda la habitación. Y nosotros nos quedamos helados porque no nos podían ver. Y comenzaron a buscar y buscaban abajo de la cama y tironeaban la cama, tironeaban la sábana y no los podían ver. No estoy diciendo una locura. Y no los podían ver, no los podían agarrar. De hecho se fueron y ellos entendieron, quizás no sé si entendieron esto, pero entendieron que habían desarrollado algo. Igual, hermano, cuando venga a cobrar el que usted le sacó, no diga, padre, me meto en el Sitra, que no me vea. Hay que pagar, hermano, hay que pagar. Ahí viene la de Mariquey, al Sitra. No, tranquilo. Take it easy. Es el escondedero. Ahora escuche. Nunca lo pudo encontrar. A mí me llamó la atención, porque David es un hombre del Espíritu. Por eso cuando dice la palabra que él descendía del lugar alto, él no estaba viniendo de un monte, él estaba viniendo de una dimensión. Por eso él escribe la riqueza literaria en los salmos que tenemos. Él está entendiendo, Sitra
esta palabra aparece ahí. Escuche. Ahora, como dije recién, Saúl lo buscaba en lo natural, pero David se refugiaba en el citra del Padre, de modo que Saúl no lo podía hallar. Le voy a decir en otro lugar donde está citra. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está en el citra con Cristo en Dios. Por eso, escuche, porque le voy a hablar de lo que es el citra y cómo entrar ahí. Vuelvo a repetir, todos los que estamos aquí, que conocemos al Señor y que tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos la capacidad de entrar ahí. Pero para entrar ahí, tenemos que aprender a sujetarnos y a someter nuestra carne y nuestras emociones. Por eso David dijo, bendice alma mía al Señor. Usted no va a venir acá y le va a agarrar un deseo de adorar. Usted tiene que adorar. Como algo que tiene que no que nacer de su corazón. No porque si canta bien desafina nomás, sino porque usted tiene entendimiento del lugar que tiene que ir. Escuche, el citra es el lugar, es el momento en que nosotros, a este citra, es el que le llamamos secreto de Dios, y que Benny Hinn y Claudio Freyson dijeron que entraron en el secreto de Dios. Cuando ellos decían esto, nosotros pensábamos que era encerrarnos en nuestra habitación, meternos ahí y orar durante 5 horas. Yo oraba 5 horas, 4 horas para tratar de acallar mi mente de todos los pensamientos que quería hacer. Estuve orando 5 horas, estuve 5 horas y no. Porque no se trata de tiempo, se trata de entender dónde me estoy metiendo. Y me acuerdo que decía Benny Hinn que se metió y estuvo no sé cuántas horas, y cuando salió la miró a la esposa y la esposa cayó al piso. Entonces yo dije, ahí voy yo. Entonces me acuerdo, no era casado, yo a los 17 años tuve un encuentro con el Señor, 18, y de ahí empecé a buscar a Dios. Yo me iba a ver a Freyson, yo me iba caminando prácticamente a ver, porque yo quería la unción, yo quería que Dios me use. Entonces me acuerdo que agarré y me encerré durante 5 horas. Y estaba mi vieja afuera. Y mi vieja es una catadora del espíritu. ¿Viste? Ella te dice, hoy hubo espíritu, hoy no hubo tanto, hoy cantaron. ¿Viste? Ella tiene un termómetro, está así, ¿viste? En el púlpito. ¿Viste? Ella dice que es la loca del espíritu, ¿no? Vamos a poner que es así. Entonces, yo agarré y dije, si esta mujer espiritual va a entender. Entonces estaba orando así un momento. Y dice Benny Hinn que cuando salió, la miró, la mujer se cayó al piso. Entonces yo agarré, salí y la miré fuerte a mi mamá así. Y mi mamá me dice, ¿vas a comer algo? Me dijo. Claro, porque nosotros pensamos que el secreto, pero el secreto que está hablando la palabra, escuche, es el momento en el cual mientras adoramos al Señor, quizás con angustia, con desilusión, con heridas y con tantas cosas, y comenzamos a adorar y comenzamos a adorar y comenzamos a adorar y comenzamos a adorar, hasta que llega un momento que ya no nos importa, como dije, ya no nos importa si el que canta desafina, si el que pasa esto. Llega un momento que nuestra adoración es tan intensa que nos perdemos en Dios, que ya perdemos noción de lo que está pasando aquí a nuestro alrededor. En ese lugar, en el plano espiritual, es donde suceden las cosas eternas y donde se sueltan las cosas eternas que Dios ha determinado. Pastor, pero lo que usted dice es así. A David no lo pudieron encontrar. No lo pudieron agarrar. ¿Por qué? Porque él entendió lo que es esta dimensión. Él comprendió lo que es esto. Por eso en esta tarde nosotros tenemos que entenderlo. Esto es un lugar accesible para todos, pero hay que acallar el alma, hay que acallar los pensamientos, hay que quitar tantas cosas de nosotros y fundirnos en Él, que podamos adorar de tal forma que lo que suceda a nuestro alrededor no te importa. ¿Y qué sucede ahí? ¿Y qué pasa cuando eso pasa? Escuche, es el momento cuando ya no estamos mirando el que está cantando, no estamos pendientes de lo que sucede a nuestro alrededor. No nos importa si el que canta desafina, estamos frente al trono, solo importa Él. Y cuando eso sucede, nuestros enemigos no nos pueden encontrar, la enfermedad no te puede encontrar, la miseria no te puede encontrar. Estamos perdidos en Él, de modo que ya no nos importa nada. Estamos absortos. En este momento que estoy predicando se me fue todo el dolor que yo tenía, porque estoy en un lugar
no es un lugar en el plano físico, es un lugar en el plano espiritual. Hablábamos con Rubén recién y él me decía, en la adoración se me fue todo dolor. Claro, porque te escondes y ahí no te puede tocar, y ahí no te puede agarrar. Y en ese lugar es donde comienzan a caer las cadenas. Dice la palabra que las cadenas de Pablo cayeron. Las cadenas de los que estaban ahí. Dice, pastor, estoy durante tanto tiempo con esta situación, con este problema. Quizás sea ese lugar al que tengas que entrar hoy, en esta tarde, y tus cadenas sean rotas, y tus cadenas sean despedazadas en el nombre de Jesús, y puedas comenzar a entender, a comprender, y puedas empezar a tener victoria. A veces estamos fuera, Satanás, fuera, y no digo que no hay que estarlo, pero quizás lo que tengamos que hacer es saber adorar. Dice la palabra que Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos oían. Hoy la adoración es a los presos. No, gracias a Dios acá no pasa eso porque los tengo cortos. Levante la mano. A ver, salte, saque la lengua. Mete la lengua. Vamos por acá. Mueve la colita, mueve para acá. No. Dice que ellos le cantaban a Dios y los presos oían. Cuando nosotros le cantamos a Dios, las cadenas de lo que nos escuchas caen. Porque nuestra adoración está dirigida correctamente. Nosotros le hablamos a ustedes. Cuando podemos adorar, dice la palabra del Señor, y eso me gusta. Nuestros enemigos no nos pueden encontrar, la enfermedad no te va a encontrar. Dice la palabra que las cadenas de Pablo y Silas cayeron. Cuando te escondes en él van a caer tus cadenas y también las cadenas de los que te escuchan. Quieres ser un hombre de liberación, dice, pastor, yo quiero que cuando abra mi boca la gente sea libre. Aprende a meterte en el citra, aprende a meterte en el secreto, aprende a perderte en Dios en adoración. Y cuando la gente te escuche, va a escuchar a un hombre que estuvo en un lugar donde las cadenas son rotas, donde las necesidades son suplidas y donde el poder de Dios se manifiesta en el nombre de Jesús. Escuche. Y también dice las cadenas de los que escuchaban. Cuando entras al citra, los presos son libres. No hay cadenas en el secreto de Dios. Dice la palabra que el carcelero y toda su familia se convirtió a Dios, porque el citra muestra la esencia de Dios por encima de lo que nos pasa. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre, siempre. ¿Quién tiene la capacidad de regocijarse o de levantar sus manos o de ser bendecido en una situación todo el tiempo, en todo momento? Pastor, pero yo me metí al secreto y no me funcionó, No te metiste al citra. No te metiste a ese lugar porque ese lugar funciona. Está funcionando en este momento, yo no siento nada. Subí con dolor aquí y no lo tengo. Claro que funciona. Claro que es un lugar. Es un lugar donde nos perdemos. ¿No le pasó muchas veces que estaba con una dolencia y comenzó a adorar al Señor y se le fue? Porque entró en un lugar. Hoy estamos entendiendo, hoy Dios nos está abriendo el entendimiento. Esto la religión no lo comprende, no lo entiende. Pero los que estamos tratando de buscarlo, comprendemos los diseños. Tenemos una iglesia, tenemos médicos recibidos que no tienen las herramientas o que no las saben buscar. Durante años perdidos en los problemas, perdidos en un montón de situaciones. Iglesia atada, amarrada, simplemente por no entender un diseño. Adore. Cuando algo no funcione, adore. Levante sus manos y métase con Dios, al modo de que usted se pueda perder en Él. Ahí el diablo no lo puede encontrar. Me contaba mi esposa una experiencia que ella tuvo con el Señor, en donde el Señor le decía, ella veía que un espíritu venía contra ella y el Señor le dijo, escóndete en mí. Dijo David, escondedero y mi refugio eres tú. ¿Sabe que el carcelero, y quiero regalarle esto, el carcelero, dice la palabra que era quien lo había agarrado a Pablo después de que lo habían azotado, y fue el que tuvo la decisión de llevarlo al calabozo de más adentro, a la cloaca? Y no solo eso, sino que le aseguró los pies en el cepo. Le puso sus pies en el cepo de modo que él no se podía mover. Y ese mismo hombre, una vez que Dios manifestó su presencia, una vez que Dios manifestó su gloria, ese mismo hombre terminó siendo una bendición para Pablo. Contaba un pastor que tuvo un hermano en su congregación que lo estafó. Lo estafó y
Cuando alguien tiene la cola sucia, trata de ensuciar a los demás. Lo estafó, y como lo estafó, empezó a hablarles a todos mal del pastor. Siempre por este tema. ¿Qué tema este, verdad? Le empezó a hablar mal y empezó a criticarlo y empezó a decir un montón de cosas de este hombre, del pastor, perdón. Entonces el pastor llegó un momento que se enojó tanto, y dijo: Señor, mátalo. Así como... Pero acá no pasa eso. Señor, mira a este hombre lo que me hace. Entonces este hombre tuvo un encuentro con Dios. Este hombre que había estafado se acercó al pastor y el pastor no tenía casa. Se acercó al pastor y dijo: Pastor, Dios me ha hablado y yo sé que te he causado mucho daño. Tengo 2 casas, escoge la que quieras para que vivas. Y él quería que se muera. Cuando vos te metés, dice la palabra, en el lugar de Dios, aún tus enemigos tienen paz contigo. Por eso es necesario entender. Y yo les contaba esta tarde, viendo Apocalipsis como el libro de los diseños eternos de Dios. Y no es el libro del fin del mundo, de que te va a agarrar esto, de que te va a agarrar lo otro, de que te va a salir esto. Viéndolo como el libro de los diseños de Dios, donde nos muestra a cada momento cómo la iglesia es una iglesia vencedora. Por eso el Señor en los primeros capítulos dice: te voy a mostrar las cosas que van a suceder después, sube y ven acá. Y David y Juan está observando el plano espiritual de lo que va a suceder. Y Apocalipsis 8, cuando se suelta el último sello, dice la palabra que había un ángel en medio de la oración y del incienso. El incienso en la palabra, es la oración y la adoración de los hijos. Dice la palabra que la oración nuestra sube como incienso delante de Dios, olor grato y ofrenda agradable al trono de Dios. Entonces dice Apocalipsis 8, que dice que subía ese, y dice que en un momento un ángel agarró un candelero, tomó fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y dice que en el momento que fue arrojado a la tierra, un terremoto sacudió la tierra. Entonces yo quiero entender, y entendiendo el diseño espiritual de eso, cuando nosotros adoramos, cuando damos nuestro corazón, cuando nos fundimos en Él, cuando vertimos todo lo que somos en Él, cuando levantamos nuestras manos, cuando nos olvidamos de lo que pasa, algo comienza a suceder en el plano espiritual. Por eso, ¿qué fue lo que sucedió en el momento que adoraban? La tierra tembló, hermanos, y los presos fueron libres. Dios, cada oración y cada adoración que hemos hecho en dolor, en angustia o en lo que fuera, está delante del Señor. Que tu adoración suba de tal forma que la libertad de Dios se manifieste desde los cielos, para libertarte, para levantarte, para sanarte, para levantar tu casa y para levantar todo lo que eres. Hoy es el día de Jesucristo y de entender los diseños. Estamos por pasar a una nueva etapa en el mundo espiritual, en nuestra congregación. Lo vienen predicando todos, lo venimos profetizando. Lamentablemente, siempre todo cambio trae cambios también, pero todo cambio nos lleva a algo mayor. Yo sé que algo viene. Yo le decía hoy a Mayra, ya no es tiempo de andar enojándose porque se le diga algo a alguien en cuanto a la adoración o en cuanto a esto. Ya no es tiempo de andar acá hay que aceptar, hay que humillarse y hay que crecer delante del Señor. Ya no es tiempo de estar que sí, que no, que caiga un chaparrón. Es tiempo de alinearse, es tiempo de levantar nuestras manos, es tiempo de soltarnos en Él, es tiempo de que la iglesia comience a usar las herramientas que el Señor le dio para ser una iglesia vencedora. Me resisto a creer que el diablo nos va a golpear por todos lados y va a vivir teniéndonos ahí en el suelo, tirados ahí, que no sabemos para dónde ir, que no podemos manifestar un milagro. Yo declaro que viene un tiempo de milagros, así como esto sucedía. Tiene que venir. Si Dios está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? No puede un cáncer, no puede una piedrita sacudir a un hombre. Hay poder en el nombre de Jesús, y yo quiero ese poder, y yo quiero esa unción, y yo quiero esa dimensión. Yo lo quiero. Hay poder en Él. Yo lo quiero. Yo ya me cansé que tengamos que estar orando 20 años para que se levante un paralítico. No, me cansé de eso. Que tengamos que estar, y porque si es la voluntad de Dios, al cuerno con esa mentira. Dice Jesús, siempre que alguien le preguntó, ¿quieres ser sano? Dijo, quiero. ¿Quieres ser, Señor, quieres sanarme? Quiero. Señor, ¿quieres liberarme? Quiero. ¿Sabe qué es eso? Justificamos nuestra carnalidad. Yo ya no quiero justificar nada.
Porque cada vez que me acerco a Dios, lo único que me he dado cuenta es que mi vida necesita más de Él. Pero yo, a partir de este tiempo, dije, yo me voy a meter ahí. Yo voy a sujetar mi carne. Bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. No importa el que crea, el que no crea, el que crea que esto es una pavada, no me interesa. La evidencia siempre es más fuerte frente a lo que decimos. La evidencia siempre será más fuerte. La evidencia siempre será más fuerte. Mi Dios es un Dios de milagros. Mi Dios es un Dios de milagros. Mi Dios es un Dios de salvación. ¿Sabe? Porque ellos adoraron. Una familia completa dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Queremos predicar el Evangelio. Metámonos en Él. Metámonos en Él. Que la gente nos vea que estamos tan enamorados de Él. No son fórmulas, no son métodos. De su presencia. En el nombre de Jesús. Escuche. Termino. Hermano, adora de tal forma que te pierdas en Él. Adora de tal forma que no te importe más nada lo que tienes adelante. Y vas a comenzar a experimentar la victoria antes que se manifieste. Vas a cantar aunque lo que suceda no lo amerite. Por el contrario, en lugar de llorar de angustia, quizás comenzarás llorando con angustia, llorando con desesperación. Pero tus lágrimas se convertirán en gozo. Has cambiado mi lamento en baile. Me desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré y no estaré callado en el nombre de Jesús. Yo quiero entrar ahí, yo quiero entrar a ese lugar. ¿Cuántos quieren entrar? Dice, yo quiero entrar, yo quiero experimentar. Tendrás que sujetar tu carne. Por eso decimos cierre sus ojos. Porque si usted cierra sus ojos, usted se puede concentrar. Pues si tiene el ojo abierto, está mirando todo lo que pasa y no se concentra. No es que un capricho. Cierre sus ojos y dígale, Señor, aquí estoy. Señor, yo ya no quiero vivir en este plano donde el enemigo me ve, donde la miseria me ve, donde la enfermedad me ve, donde todo me ve, donde la tristeza me ve. Yo quiero estar en el plano donde no me puedan encontrar. Yo quiero estar ahí. Yo en este momento no siento absolutamente nada. Yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese lugar. Yo quiero estar en ese lugar donde las cosas son reales. Aún a los amigos que hoy vienen, si ustedes se creen que fuera de Dios van a lograr algo, ya lo ha demostrado que no es así. ¿Por qué no probar con esto? Decirle, Señor, no sé si es verdad lo que dice este loco, pero Señor, si hay un Dios, yo te creo. Acá quiero, yo te quiero, yo te necesito. Necesitamos de Dios. Su iglesia necesita conocer al Dios que habla. Su iglesia necesita conocer al Dios que habla. Por eso en esta tarde vamos a tomarnos unos minutos para adorar a nuestro Señor. Piérdase en Él. Póngase de pie, por favor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Señor.